Inés de Castro, la reina cadáver y el amor que se volvió horror. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo una pasión prohibida se transformó en un episodio macabro de obsesión y venganza, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video y, claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Inés de Castro, una noble de origen gallego, es una de las figuras más trágicas y legendarias de la historia de Portugal. Ella vivió en el siglo XIV y era la amante del príncipe Pedro, hijo del rey Afonso IV de Portugal. Su historia de amor, apasionada y prohibida, desafiaba las convenciones políticas y sociales de la época y se convirtió en el epicentro de un drama que involucraría al rey, a la corte y a un brutal crimen. Este relato es un conmovedor testimonio de cómo el amor y la obsesión pueden llevar a un pudrimiento de la moral y a una tragedia que se inmortalizaría en la leyenda. El conflicto principal de esta historia es la lucha de la pareja real por su amor, que se oponía a los intereses políticos del reino, y el brutal asesinato de Inés de Castro, que se convirtió en el punto de inflexión de esta tragedia. La relación entre Inés de Castro y el príncipe Pedro era vista como una amenaza a la estabilidad del reino, ya que los hermanos de Inés de Castro eran una influencia creciente en la corte portuguesa. El rey Afonso IV de Portugal, temiendo esta influencia, ordenó el asesinato de Inés de Castro en 1355, un acto de decadencia moral y crueldad política que manchó su nombre para siempre. La muerte de Inés de Castro, un brutal asesinato por orden del rey, fue el primer acto de decadencia moral de la monarquía en esta trágica historia. Ella fue enterrada en Coimbra en 1355, dejando a su amante, el príncipe Pedro de Portugal, en un estado de profunda ira y desesperación. La noticia del asesinato fue un golpe devastador para el príncipe, que se rebeló contra su padre en un intento de vengar a su amada. El dolor de Pedro se transformó en una obsesión que lo llevaría a cometer un acto macabro que se inmortalizaría en la leyenda y se recordaría con escalofrío por los siglos. El clímax de la obsesión de Pedro y el de la decadencia moral de su reinado fue la exhumación del cuerpo de Inés de Castro y su coronación póstuma, un evento macabro y grotesco. Cuando Pedro se convirtió en rey en 1357, su amor por Inés se había convertido en una obsesión que lo llevó a un acto sin precedentes en la historia de la realeza. La leyenda dice que Pedro llegó a realizar una ceremonia de coronación con el cadáver de Inés, un momento de horror que se convirtió en la materia prima de tragedias, poemas y pinturas a óleo a lo largo de los siglos. El momento más macabro de la leyenda fue la ceremonia de coronación del cadáver de Inés de Castro. La leyenda dice que el rey obligó a la nobleza a reconocer formalmente su condición de reina, incluso después de muerta, y que, en un acto de extrema humillación, los forzó a besar sus manos putrefactas como forma de lealtad. Esta escena grotesca, que combinó amor, obsesión y horror, se convirtió en un símbolo del pudrimiento de la moral de la monarquía, un acto que desfiguró la dignidad de la corona para siempre y que se recuerda con escalofrío por los siglos. El legado de Inés de Castro es el de una figura trágica que se convirtió en un símbolo del amor prohibido y del horror. Su historia, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un recordatorio de que la obsesión y el poder pueden corromper el alma de un hombre y llevarlo a cometer actos de extrema crueldad y decadencia moral.
Las pinturas a óleo que la muestran con la dignidad de una reina a menudo contrastan con la realidad de un amor que se transformó en horror y de una justicia que se convirtió en una grotesca farsa que dejó un nudo en la garganta de todos. El conflicto principal de esta historia es la lucha de la pareja real por su amor, que se oponía a los intereses políticos del reino, y el brutal asesinato de Inés de Castro, que se convirtió en el punto de inflexión de esta tragedia. La decadencia se manifestará a través del amor prohibido y del asesinato político. La relación entre Inés de Castro y el príncipe Pedro era vista como una amenaza a la estabilidad del reino, ya que los hermanos de Inés de Castro eran una influencia creciente en la corte. El rey Afonso IV de Portugal, temiendo esta influencia, ordenó el asesinato de Inés de Castro en 1355, un acto de decadencia moral y crueldad política que manchó su nombre para siempre. El gancho narrativo reside en la leyenda de la reina cadáver, un episodio macabro en el que un rey, tras la muerte de su amada, la exhumó y la coronó como reina, obligando a los shintos nobles a rendirle homenaje. Exploraremos cómo la nobleza del amor se transformó en un horror grotesco y cómo el dolor de un hombre se convirtió en una obsesión que manchó la dignidad de la corona. Un apodrecimiento de la moral que se recuerda con escalofrío. Este es uno de esos episodios históricos que combinan amor, obsesión y horror, y tienen todo para convertirse en un contenido extremadamente viral en tu canal. Estoy escribiendo el bloque 2, el amor entre Inés de Castro y el príncipe Pedro. De Portugal no era un simple romance de corte, sino una pasión profunda y prohibida que desafiaba las convenciones políticas y sociales del siglo XIV. Inés de Castro, que había llegado a Portugal como dama de compañía de Constanza de Castilla, la esposa de Pedro, se ganó el corazón del príncipe que la veía como el amor de su vida. El príncipe y la noble gallega se convirtieron en amantes, una relación que, en secreto, se consolidó con el nacimiento de sus hijos, una familia que crecía en las sombras, lejos de la legitimidad que solo la corona podía dar. Sin embargo, esta pasión prohibida no pasó desapercibida para el rey Afonso IV de Portugal, padre del príncipe Pedro, que veía en la relación una amenaza a la estabilidad del reino. El rey temía la creciente influencia de los hermanos de Inés de Castro, nobles gallegos que se habían unido a la corte portuguesa y que, por su cercanía con el príncipe, empezaban a ejercer un poder que el rey consideraba peligroso para la monarquía. El rey, en un intento de romper la relación y de proteger el futuro de su reino, se opuso con todas sus fuerzas a este amor, un preludio al brutal asesinato que se avecinaba. A pesar de las presiones del rey, el príncipe Pedro de Portugal se negó a abandonar a Inés de Castro. Su amor por ella era tan grande que tras la muerte de su esposa, Constanza de Castilla, el príncipe se negó a volver a casarse y continuó su relación con Inés de Castro, convirtiéndola en su esposa de facto, con la que tenía varios hijos. Este acto de desafío al rey y su compromiso con Inés de Castro es el clímax de su amor, un momento de la historia que muestra la fuerza de su pasión, que se oponía a las intrigas políticas y a la voluntad del rey. La ira de Afonso IV de Portugal, al ver que su hijo no obedecía, se transformó en una decisión de decadencia moral y crueldad política. El rey, aconsejado por los nobles que temían la influencia de la familia de Inés de Castro, ordenó su asesinato en 1355. Inés de 1900 Castro, que vivía en Coimbra, fue asesinada por 3 nobles por orden del rey, un acto que conmocionó al reino y que se convirtió en el punto de inflexión de esta trágica historia. La brutalidad del asesinato de una mujer indefensa, por razones políticas, es una mancha imborrable en la historia de la monarquía portuguesa.
La noticia del brutal asesinato de Inés de Castro fue un golpe devastador para el príncipe Pedro de Portugal. Su amor, que había desafiado al rey y a la corte, se había convertido en una tragedia de sangre. El dolor de Pedro se transformó en una ira incontrolable que lo llevó a rebelarse contra su padre, el rey Afonso IV de Portugal. La rebelión del príncipe, aunque no fue un éxito total, es un testimonio de su amor por Inés de Castro y de su sed de venganza, una obsesión que lo acompañaría hasta el final de sus días. Sin embargo, la ira de Pedro se transformó en paciencia. Tras la muerte de su padre, el rey Afonso IV de Portugal, en 1357, Pedro ascendió al trono de Portugal y se convirtió en el rey Pedro I de Portugal. Su reinado comenzó con un acto de brutal venganza contra los nobles que habían asesinado a Inés de Castro. Los nobles que habían escapado a Castilla fueron capturados y brutalmente ejecutados, en un acto que demostró la implacable determinación del nuevo rey. El clímax de la obsesión de Pedro y el de la decadencia moral de su reinado fue la exhumación del cuerpo de Inés de Castro y su coronación póstuma, un evento macabro y grotesco. La leyenda dice que Pedro, tras convertirse en rey, ordenó exhumar el cuerpo de su amada, que había sido enterrado en Coimbra, para llevar a cabo una ceremonia de coronación, en la que la nobleza sería obligada a rendirle homenaje. Este acto, que combinó amor, obsesión y horror, se convirtió en la materia prima de tragedias y pinturas a óleo a lo largo de los siglos. El momento más macabro de la leyenda fue la ceremonia de coronación del cadáver de Inés de Castro. La leyenda dice que el rey, Pedro I de Portugal, obligó a la nobleza a reconocer formalmente su condición de reina, incluso después de muerta, y que, en un acto de extrema humillación, los forzó a besar sus manos putrefactas como forma de lealtad. Esta escena grotesca, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un símbolo del pudrimiento de la moral de la monarquía, un acto que desfiguró la dignidad de la corona para siempre y que se recuerda con escalofrío. El legado de Inés de Castro es el de una figura trágica que se convirtió en un símbolo del amor prohibido y del horror. Su historia, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un recordatorio de que la obsesión y el poder pueden corromper el alma de un hombre y llevarlo a cometer actos de extrema crueldad y decadencia moral. Las pinturas a óleo que la muestran con la dignidad de una reina a menudo contrastan con la realidad de un amor que se transformó en horror y de una justicia que se convirtió en una grotesca farsa que dejó un nudo en la garganta de todos. La historia de Inés de Castro, que combina amor, obsesión y horror, es uno de esos episodios históricos que tienen todo para convertirse en un contenido viral en tu canal. Es una narrativa que se centra en el sufrimiento personal y en la decadencia moral de los personajes, mostrando cómo la obsesión de un rey puede desfigurar la realidad y llevar a un acto de locura que se inmortalizaría en la leyenda. Su historia es un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción y que el amor, cuando se vuelve una obsesión, puede tener consecuencias trágicas y macabras. La ira de Pedro se transformó en paciencia. Tras la muerte de su padre, el rey Afonso IV de Portugal, en 1357, Pedro ascendió al trono de Portugal y se convirtió en el rey Pedro I de Portugal. Su reinado comenzó con un acto de brutal venganza contra los nobles que habían asesinado a Inés de Castro. Los nobles que habían escapado a Castilla fueron capturados y brutalmente ejecutados en un acto que demostró la implacable determinación del nuevo rey. Su sed de justicia, sin embargo, no se detuvo con este acto de venganza, y el clímax de su obsesión se manifestaría de una forma que la historia no podría olvidar.
El clímax de la obsesión de Pedro y el de la decadencia moral de su reinado fue la exhumación del cuerpo de Inés de Castro y su coronación póstuma, un evento macabro y grotesco. La leyenda dice que Pedro, tras convertirse en rey, ordenó exhumar el cuerpo de su amada, que había sido enterrado en Coimbra, para llevar a cabo una ceremonia de coronación en la que la nobleza sería obligada a rendirle homenaje. Este acto, que combinó amor, obsesión y horror, se convirtió en la materia prima de tragedias y pinturas a óleo a lo largo de los siglos. El momento más macabro de la leyenda fue la ceremonia de coronación del cadáver de Inés de Castro. La leyenda dice que el rey Pedro I de Portugal obligó a la nobleza a reconocer formalmente su condición de reina, incluso después de muerta, y que en un acto de extrema humillación los forzó a besar sus manos putrefactas como forma de lealtad. Esta escena grotesca, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un símbolo del pudrimiento de la moral de la monarquía. Un acto que desfiguró la dignidad de la corona para siempre y que se recuerda con escalofrío. El legado de Inés de Castro es el de una figura trágica que se convirtió en un símbolo del amor prohibido y del horror. Su historia, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un recordatorio de que la obsesión y el poder pueden corromper el alma de un hombre y llevarlo a cometer actos de extrema crueldad y decadencia moral. Las pinturas a óleo, que la muestran con la dignidad de una reina, a menudo contrastan con la realidad de un amor que se transformó en horror y de una justicia que se convirtió en una grotesca farsa que dejó un nudo en la garganta de todos. La historia de Inés de Castro, que combina amor, obsesión y horror, es uno de esos episodios históricos que tienen todo para convertirse en un contenido viral en tu canal. Es una narrativa que se centra en el sufrimiento personal y en la decadencia moral de los personajes, mostrando cómo la obsesión de un rey puede desfigurar la realidad y llevar a un acto de locura que se inmortalizaría en la leyenda. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción y que el amor, cuando se vuelve una obsesión, puede tener consecuencias trágicas y macabras. El clímax de la obsesión de Pedro y el de la decadencia moral de su reinado fue la exhumación del cuerpo de Inés de Castro y su coronación póstuma, un evento macabro y grotesco. La leyenda dice que Pedro, tras convertirse en rey, ordenó exhumar el cuerpo de su amada, que había sido enterrado en Coimbra, para llevar a cabo una ceremonia de coronación en la que la nobleza sería obligada a rendirle homenaje. Este acto, que combinó amor, obsesión y horror, se convirtió en la materia prima de tragedias y pinturas a óleo a lo largo de los siglos. El momento más macabro de la leyenda fue la ceremonia de coronación del cadáver de Inés de Castro. La leyenda dice que el rey Pedro I de Portugal obligó a la nobleza a reconocer formalmente su condición de reina, incluso después de muerta, y que en un acto de extrema humillación los forzó a besar sus manos putrefactas como forma de lealtad. Esta escena grotesca, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un símbolo del pudrimiento de la moral de la monarquía, un acto que desfiguró la dignidad de la corona para siempre y que se recuerda con escalofrío. El legado de Inés de Castro es el de una figura trágica que se convirtió en un símbolo del amor prohibido y del horror. Su historia, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un recordatorio de que la obsesión y el poder pueden corromper el alma de un hombre y llevarlo a cometer actos de extrema crueldad y decadencia moral. Las pinturas a óleo que la muestran con la dignidad de una reina a menudo contrastan con la realidad de un amor que se transformó en horror y de una justicia que se convirtió en una grotesca farsa que dejó un nudo en la garganta de todos.
La historia de Inés de Castro, que combina amor, obsesión y horror, es uno de esos episodios históricos que tienen todo para convertirse en un contenido viral en tu canal. Es una narrativa que se centra en el sufrimiento personal y en la decadencia moral de los personajes, mostrando cómo la obsesión de un rey puede desfigurar la realidad y llevar a un acto de locura que se inmortalizaría en la leyenda. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción y que el amor, cuando se vuelve una obsesión, puede tener consecuencias trágicas y macabras. El clímax de la obsesión de Pedro y el de la decadencia moral de su reinado fue la exhumación del cuerpo de Inés de Castro y su coronación póstuma, un evento macabro y grotesco. La leyenda dice que Pedro, tras convertirse en rey, ordenó exhumar el cuerpo de su amada, que había sido enterrado en Coimbra, para llevar a cabo una ceremonia de coronación en la que la nobleza sería obligada a rendirle homenaje. Este acto, que combinó amor, obsesión y horror, se convirtió en la materia prima de tragedias y pinturas a óleo a lo largo de los siglos. El momento más macabro de la leyenda fue la ceremonia de coronación del cadáver de Inés de 1900 Castro. La leyenda dice que el rey Pedro I de Portugal obligó a la nobleza a reconocer formalmente su condición de reina, incluso después de muerta, y que, en un acto de extrema humillación, los forzó a besar sus manos putrefactas como forma de lealtad. Esta escena grotesca que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte es un símbolo del pudrimiento de la moral de la monarquía, un acto que desfiguró la dignidad de la corona para siempre y que se recuerda con escalofrío. El legado de Inés de Castro es el de una figura trágica que se convirtió en un símbolo del amor prohibido y del horror. Su historia, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un recordatorio de que la obsesión y el poder pueden corromper el alma de un hombre y llevarlo a cometer actos de extrema crueldad y decadencia moral. Las pinturas a óleo que la muestran con la dignidad de una reina a menudo contrastan con la realidad de un amor que se transformó en horror y de una justicia que se convirtió en una grotesca farsa que dejó un nudo en la garganta de todos. La historia de Inés de Castro, que combina amor, obsesión y horror, es uno de esos episodios históricos que tienen todo para convertirse en un contenido viral en tu canal. Es una narrativa que se centra en el sufrimiento personal y en la decadencia moral de los personajes, mostrando cómo la obsesión de un rey puede desfigurar la realidad y llevar a un acto de locura que se inmortalizaría en la leyenda. Su historia es un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción y que el amor, cuando se vuelve una obsesión, puede tener consecuencias trágicas y macabras. El legado de Inés de Castro es el de una figura trágica que se convirtió en un símbolo del amor prohibido y del horror. Su historia, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un recordatorio de que la obsesión y el poder pueden corromper el alma de un hombre y llevarlo a cometer actos de extrema crueldad y decadencia moral. Las pinturas a óleo que la muestran con la dignidad de una reina a menudo contrastan con la realidad de un amor que se transformó en horror y de una justicia que se convirtió en una grotesca farsa que dejó un nudo en la garganta de todos. La historia de Inés de Castro, que combina amor, obsesión y horror, es uno de esos episodios históricos que tienen todo para convertirse en un contenido viral en tu canal. Es una narrativa que se centra en el sufrimiento personal y en la decadencia moral de los personajes, mostrando cómo la obsesión de un rey puede desfigurar la realidad y llevar a un acto de locura que se inmortalizaría en la leyenda. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la realidad supera la ficción y que el amor, cuando se vuelve una obsesión,
puede tener consecuencias trágicas y macabras. El clímax de la obsesión de Pedro y el de la decadencia moral de su reinado fue la exhumación del cuerpo de Inés de Castro y su coronación póstuma, un evento macabro y grotesco. La leyenda dice que Pedro, tras convertirse en rey, ordenó exhumar el cuerpo de su amada, que había sido enterrado en Coimbra, para llevar a cabo una ceremonia de coronación en la que la nobleza sería obligada a rendirle homenaje. Este acto, que combinó amor, obsesión y horror, se convirtió en la materia prima de tragedias y pinturas a óleo a lo largo de los siglos. El momento más macabro de la leyenda fue la ceremonia de coronación del cadáver de Inés de Castro. La leyenda dice que el rey Pedro I Estenín, Portugal obligó a la nobleza a reconocer formalmente su condición de reina, incluso después de muerta, y que, en un acto de extrema humillación, los forzó a besar sus manos putrefactas como forma de lealtad. Esta escena grotesca, que se ha inmortalizado en la literatura y en el arte, es un símbolo del pudrimiento de la moral de la monarquía, un acto que desfiguró la dignidad de la corona para siempre y que se recuerda con escalofrío.